Muy buenas noches, Dios te bendiga. Hoy estamos dando comienzo a una nueva temporada de Somos Iglesia, en donde vamos a estar tratando acerca del espíritu, el espíritu del hombre, el Zoe. Así que sin más preámbulos vamos directo a la palabra, sin invitarte a que te suscribas a este canal, a que puedas activar la campanita y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así que sin más preámbulos, nos vamos a la palabra. Para comenzar esta temporada, quisiera hablarte acerca de algo muy importante, el deseo del Espíritu. Y para hablarte acerca de eso, me gustaría que abras conmigo tu Biblia o que me acompañes en la lectura de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a estar leyendo. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Primeramente te quiero explicar que estuve leyendo en la versión PDT, la palabra de Dios para todos, pero también te voy a estar leyendo en la versión de Reina Valera, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y a qué se refiere con los deseos de la carne? O mejor dicho, ¿a qué se refiere con carne? Cuando en el Nuevo Testamento se habla sobre carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa, a ese deseo de pecar, a ese deseo natural de pecar. ¿Y a qué se refiere con espíritu? A la nueva identidad que Dios nos da. Es decir, que un hombre que nació de lo alto, su espíritu tiene como deseo el de hacer la voluntad de Dios, el de hacer lo bueno, el de seguir sus mandamientos. Pero la persona que vive en su naturaleza pecaminosa tiene como costumbre el de pecar. Pero ¿qué pasa? La naturaleza nosotros la seguimos teniendo, la concupiscencia, el deseo de hacer lo malo, el ser humano lo sigue teniendo aunque haya nacido de lo alto. Pero te voy a contar que una vez escuché una frase de un nutricionista que decía: vos sos lo que comes, o vos sos de lo que te alimentas. Y esta frase me viene mucho en mente cuando hablamos sobre la vida espiritual. ¿Por qué? Porque si vos alimentás tu carne, lo que más te va a dominar es tu carne. Pero si vos alimentás tu espíritu, ¿cómo alimentás tu espíritu? Vamos a estar hablando en otros capítulos, pero el espíritu se alimenta con la verdad, con la lectura de la palabra, con la oración, porque la palabra es espíritu y verdad. Así que vos sos lo que más alimentás, o más te va a dominar de acuerdo a lo que más te alimentas. ¿A qué alimentas vos? Te hago esa pregunta. ¿Vos alimentas a tu carne o vos alimentas más a tu espíritu? Porque si alimentas más la carne, no vas a poder hacer lo que querés hacer, si es que querés hacer el bien. Porque un hombre nacido de lo alto, ¿qué quiere? Desea hacer el bien, porque le ama a Jesús, y el que le ama sigue sus mandamientos. Así que aquel hombre que nació de lo alto tiene el deseo de hacer lo bueno constantemente. Pero si alimenta más su carne que su espíritu, no va a poder. Como dice acá Pablo, está diciendo que justamente por la razón que el espíritu y la carne se oponen, es que nosotros no podemos hacer lo que queremos. De hecho, Pablo mismo decía: maldito de mí, que quiero hacer lo bueno y no lo hago porque no puedo. En algunas ocasiones dice que su carne le impedía eso, la aflicción de la carne, el aguijón de la carne, mejor dicho. Así que, ¿qué es lo que vos más alimentas? ¿Alimentas más tu carne o alimentas más tu espíritu? Porque el deseo de tu espíritu es primeramente es el de conocer a Jesús. Porque Dios puso eternidad en nosotros. Y no, el deseo del ser humano, el deseo del espíritu es que nosotros le conozcamos a Dios, que hagamos lo bueno constantemente, que vivamos en santidad. Pero el deseo de la carne se opone a ese deseo. Es decir, que el deseo de la carne quiere hacer lo contrario.
El deseo de la carne, ¿qué quiere? La naturaleza pecaminosa, quiere pecar, desea hacer lo malo. Porque desde que entró el pecado al mundo, a eso fue lo que se fue reproduciendo en el mundo, el deseo de hacer el mal, el pecado natural. Entonces, vos vas a ser o dominado por tu carne o por tu espíritu. O sea, te vas a dejar dominar por tu carne o por tu espíritu de acuerdo a lo que más alimentas. Y déjame decirte que vos lo que más deberías hacer es alimentar tu espíritu. Porque como dije, el deseo del hombre que ha nacido de lo alto es justamente eso, el de hacer la voluntad de Dios. Pero del hombre que no nació de lo alto es el de pecar y se deja manipular o se deja controlar por los deseos de la carne. ¿Y a qué me refiero con deseos de la carne? Cualquier tipo de pecado. Pero no solo pecado, déjame decirte que en la vida de un cristiano también influye mucho este deseo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando querés orar, tu espíritu te pide orar, tu espíritu te pide comunicarte con su creador, tu espíritu te pide el de tener intimidad con Dios. Pero ¿qué te pide tu carne? Tu carne te pide ver 10 minutos más de película, tu carne te pide dormir 30 minutos más, tu carne te pide hacer lo contrario. Lo mismo con la lectura de la palabra. Tu espíritu quiere ser alimentado, porque como les dije, la palabra es espíritu y verdad. Tu espíritu necesita ese alimento y quiere tener comunión con Dios. Pero ¿qué le pide su carne? ¿Tu carne qué te pide? Tu carne te pide no. 10 minutos más usando el celular, te pide en 30 minutos dormir más, te pide estar más con los amigos un tiempo. Pero justamente ahí está. Vos tenés que centrarte en alimentarle a tu espíritu. Y cuando tenés ese deseo de leer la palabra, y aunque no tengas, se trata de disciplina, el de alimentarle a tu espíritu. Y no dejarte llevar por los deseos de la carne, porque esos deseos de la carne son los que traen como consecuencia los frutos de la carne. Que versículos después, en Gálatas 5, se pueden ver cuáles son los deseos de la carne. Así que, ¿qué te recomienda Dios hoy? ¿Qué te dice Jesús hoy? Jesús te dice que vos sos lo que más alimentas. O te va a controlar o te vas a dejar controlar lo que más alimentas. ¿Y qué es lo que tenés que alimentar vos? Tenés que alimentar tu espíritu. Porque tu espíritu es el que te pide leer la palabra, es el que te pide orar, es el que te pide tener una relación con Dios. En cambio, tu carne te pide todo lo contrario. Así que espero que este mensaje haya sido de edificación para vos. Espero que hayas entendido la importancia del deseo del espíritu y la importancia del alimentar ese espíritu. Y no dejarte llevar por los deseos de la carne. Porque si estás viviendo en el espíritu, déjame decirte que sí o sí tu carne se va a poner a tu espíritu. ¿Por qué? Porque son opuestos, como estaba diciendo Pablo en Gálatas. Así que esta es una nueva serie que vamos a estar comenzando, en donde vamos a estar hablando acerca del espíritu. Vamos a estar escudriñando la palabra, en donde vamos a estar perfeccionándonos cada día más en el conocimiento que es en Cristo Jesús, en donde vamos a estar conociendo más acerca de esta parte del ser humano, porque tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Estuvimos estudiando la mecánica del alma, ahora vamos a estar hablando acerca del espíritu. Y espero que lo que vamos a hablar y lo que estamos hablando sea de edificación para vos, que puedas aplicarlo a tu vida, porque la palabra de Dios es para eso. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos instruye, nos edifica. Y ese fue el mensaje de hoy, el deseo del espíritu. Espero que haya sido de edificación para tu vida. El próximo miércoles vamos a estar hablando más acerca del espíritu, vamos a estar estudiando, escudriñando. Así que no te olvides de conectarte y compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan conocer acerca de esta parte del ser humano. Que Dios te bendiga grandemente y nos encontramos el próximo miércoles. Dios te bendiga.